Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo especial que nos das, por ese tiempo, Señor, de adoración, ese tiempo, Señor, que nos permites estar en tu presencia. Una bendición tan grande, Señor, que anhela nuestros corazones siempre estar ante ti, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu ministrando nuestras vidas, que sea tu presencia, Señor, moviéndose en el interior de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, venga, Señor, a nuestras vidas como medicina, Señor. Sanando, Señor, no solamente nuestro cuerpo físico, Señor, sino también nuestro cuerpo espiritual. Quita todo aquello, Señor, que quiera estorbarnos, aquello que nos quiera desviar de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y en tus manos nos ponemos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. ¿Así puede tomar su asiento, mis hermanos? Gloria al Señor. Nos gozamos, hermanos, en la presencia de Dios. Amén. Es una bendición grande, hermanos, de estar ante la presencia de Dios y de poder estar un tiempo con Él. Amén. Me acompaña ahí en su Biblia, hermanos. Vamos a ver un pasaje bíblico en Génesis capítulo 5. Y no sé si alguna vez se ha preguntado usted, o sí se ha preguntado si está caminando con el Señor, hermanos. Muchas de las veces nos ignoramos, ¿verdad? Nosotros mismos nos ignoramos. ¿Por qué es esto? Porque no nos examinamos, ¿verdad? No decimos, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy caminando con el Señor? Y vamos a leer este pasaje bíblico en Génesis capítulo 5 de la vida de Enoc. ¿Ustedes saben quién es Enoc? Era una persona, hermanos, que solamente en 6 versículos, hermanos, relatan toda su vida, ¿sí? Hasta que dice la Escritura que Dios se lo llevó. Enoc, hermanos, aunque aquí nada más sean 6 versículos, dice la Escritura que él tenía 365 años. Y vamos a leer ahí en el versículo 18 en adelante. Dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Dice casi un siglo, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría vivir un siglo, hermanos? A veces con 80 años, ¿verdad? No podemos. Pero en ese tiempo, hermanos, Dios tenía diseñado al ser humano que viviera hasta un siglo, ¿sí? En aquel tiempo se casaban hasta los 180 años, ¿verdad? 150 años. Hoy en día se empiezan a casar desde los 13, 11, ¿verdad? Ya quieren formar un matrimonio. Pero en aquel entonces se casaban hasta los 150 años. Dice en el 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Luego el 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Usted sabe quién es Matusalén? Puedo decir, pues el hijo de Enoc, ¿verdad? Bueno, Matusalén fue el hombre que vivió más tiempo en la tierra, ¿sí? O sea que su padre fue Enoc. Pero fíjese lo que dice el 22, y caminó Enoc con Dios. Diga usted mismo ahí en su corazón, caminó Enoc con Dios. Lo dice, después que engendró a Matusalén, 300 años,
cuántos caminó? 300 años. ¿Y cuántos tenía cuando engendró a Matusalén? 65. O sea que ya tenía ¿cuántos? 365 años. Y engendró hijos e hijas, o sea, tuvo más hijos y tuvo más hijas. Lo dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y lo vuelve a repetir en el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, como el acontecimiento que esperamos, hermano. ¿Cuántos esperan ese acontecimiento? Dice la Biblia que nosotros desapareceremos. ¿Por qué? Porque seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Aquí, hermanos, dice la Biblia que Enoc desapareció porque lo llevó Dios. ¿Y cuántos queremos desaparecer, pero que nos lleve Dios, verdad? No queremos desaparecer y estar en otro lugar que no sea en la presencia de nuestro Señor. Ahora, Enoc, hermanos, significa consagrado, ¿sí? O dedicado. Quiere decir, hermanos, que su padre, Jared, dedicó a Enoc al servicio de Dios. Por eso dice la Escritura que no caminó con Dios 365 años, los 365 días del año, no cada semana, no cada mes, no cada vez que haya aniversario, ¿verdad? O no cada vez que haya alguna campaña, no. Dice la Biblia que él caminó con Dios 365 días del año. Y yo le hago esa pregunta y no me lo responde ni al ser humano, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo lleva usted y yo caminando con Dios? Caminando con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Porque a veces decimos, bueno, pues yo tengo 50 años en el Evangelio, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo en esos 50 años tienes caminando con el Señor? En una ocasión se estaban peleando los artistas de música, hermanos, cantantes cristianos, ¿verdad? Y dicen, no, pues tú qué me vas a enseñar si yo tengo 50 años en el Evangelio, ¿verdad? No, pero yo tengo 25 y ahí estaban. La cuestión aquí no es de que tengamos tantos tiempos en el Evangelio, sino cuánto tiempo estamos caminando con el Señor. Yo sé que hay altas, yo sé que hay bajas, pero aún en esas altas y bajas uno camina con el Señor. Uno no deja de caminar con el Señor nomás porque tiene un buen trabajo, ¿verdad? Ya tengo un buen trabajo, ya no camino con Dios, ya no voy a la iglesia, que acabo ya tengo un trabajo donde puedo sustentar todo lo que yo necesito. Caminar con Dios, hermanos, ¿qué significa? Ahora, caminar, hermanos, significa andar de un lado a otro. ¿Cuántos van de un lado a otro, hermanos? Pues todos, ¿verdad? Vamos de un lado para otro. Vamos a las tortillas, vamos al mercado, a compras, vamos a donde sea, pero caminamos. Eso es caminar, andar en un lugar a otro, ¿sí? O específicamente definir un lugar, como yo voy a las tortillas y voy a las tortillas, ¿verdad? No voy a decir voy a las tortillas y me voy al mercado a la ferretería, por decirlo así. Nada que ver. Entonces, caminar, hermanos, es de ir de un lugar a otro o a un lado específico. Entonces, ¿qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios, hermanos, significa primeramente conocerlo a Él. No sé si usted se ha fijado en la serie que estamos teniendo en los jueves, conociendo al único Dios verdadero, ¿verdad? O al Dios santo que habla las Escrituras. Yo no sé si usted ha llevado la continuación o de repente se tomó en el 5º capítulo, pero hace poco compartí 4 capítulos que vimos al principio. No sé si ya los descargaron. Voy a seguir compartiendo porque ya vamos en el 9, ya vamos a entrar en el 10.
Y conocer a Dios, hermano, no se trata de cuántos capítulos vamos a ver. Se trata de ir conociendo conforme la palabra nos va enseñando. Porque a veces decimos, en 3 capítulos es suficiente para conocer a Dios, y no es así. Porque la profundidad de la Biblia, hermanos, es tan profunda que no vamos a alcanzar a llegar a conocer a nuestro Dios. Pero sí la Biblia, hermanos, testifica de cómo nosotros podemos caminar con Dios. Y una de las cosas que podemos hacer es conocerlo a Él. ¿Y qué es conocer, mis hermanos? Es tener información o conocimiento profundo, ¿sí?, de alguien o de algo. Yo no puedo decir que tengo a Cristo en mi corazón si no lo conozco. Es cierto que hacemos la confesión de fe y Cristo viene a nuestras vidas, pero a veces, hermanos, el tiempo nos quita esa bendición. Y en lugar de sumergirnos en la presencia de Dios a través de su palabra, pues nos vamos ahí por la orillita, ¿verdad?, del mar. ¿Cuántos han ido al mar? ¿Y cuántos se han metido hasta el fondo? No, ¿verdad? Es que está tremendo. Así es con Dios, hermanos. Hay veces que nada más nos queremos meter en la orillita, ¿verdad?, hasta donde nos llega hasta las rodillas. Yo no he ido, hermanos, pero he ido a los ríos, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a los ríos? También los ríos ahí tiene lugares profundos, lugares peligrosos. ¿Y cuántos se han metido hasta ahí? No, ¿verdad? Porque está tremendo. Pero a veces vemos personas, hermanos, que se meten como si nada, ¿verdad? Parecen peces ahí en el agua y salen como si nada, y se nos ve tan fácil, hermanos, que bueno, yo también, pero uno se detiene. En una ocasión, cuando era adolescente, hermanos, estábamos en el río, no sé en qué parte, porque no soy muy bueno en retener esos lugares, pero era un lugar donde se dividía el río en dos y luego después se juntaba, o sea, quedaba como una isla. Y íbamos un primo y yo, y ahí estaban dos adolescentes también, estaban de la misma edad. Y el río se miraba pero tremendo, hermanos. Y nos decían, vamos a cruzar. Pero no, está rápido. Y ellos cruzaron, pero porque ya lo conocían. Ya conocían cómo se movían las aguas. Así nosotros, mis hermanos, no nos vamos a meter al agua o al mar sin antes conocerlo. Yo no me voy a meter hasta la profundidad de Dios si no lo conozco. Porque hay veces que mucha gente se mete, hermanos, hasta las profundidades de las Escrituras y termina todo confundido. ¿Sí? Ya hasta algunos empiezan a usar gorritos, ¿verdad? Así como los judíos. Y empiezan, hermanos, a buscar las leyes que enseñaban los fariseos. Y empiezan incluso a traer túnicas y mantos. Pero caminar con Dios, hermanos, es conocerlo a Él. Cómo se mueve Él. Cómo se mueve en los corazones, en nuestras vidas. Dice la Biblia que Él se reveló en nosotros, hermanos, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscarle y discernir en su palabra cómo Él se mueve en cada revelación que Él se ha manifestado en nuestras vidas. Y por eso es necesario, hermanos, que nosotros busquemos a Dios a través de su palabra. Porque a veces decimos, bueno, con pura oración basta. No, mis hermanos, es necesario la palabra. Es necesario estar escudriñando la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús, dan testimonio del Padre, dan testimonio del Espíritu Santo. Hay veces que ignoramos la presencia del Espíritu Santo. A veces decimos, se sintió la presencia de Dios, y es el Espíritu de Dios, hermanos, moviéndose en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo que nos enseña, que nos redarguye, que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Es el Espíritu Santo que nos va preparando, hermanos, para que cuando Cristo venga estemos listos.
ignoramos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y nos conformamos con nada más conocer al Padre y a Jesucristo. Ignoramos que el Espíritu Santo representa a los dos, porque dice la Escritura que Jesús dijo que Él enviaría al Espíritu Santo. Dice que era necesario y Él estaría juntamente con el Padre, estaría Él y estaría Espíritu Santo en nuestro interior. ¿Conocemos a Dios? Entonces, si no lo conocemos, hermanos, entonces no esperemos caminar con Dios, porque no lo conoce. ¿Usted caminaría con alguien que no conoce? ¿Usted dejaría a su hijo caminar con una persona que no conoce? Ahora, hoy en día, cómo ha estado tremendo los secuestros, hermanos, de los hijos y aún grandes. A veces nosotros decimos, bueno, que te vas con la bolita. ¿Usted dejaría que sus hijos también se fueran en la bolita? A veces buscamos a personas confiables, ¿verdad? Personas que digamos, pues tienen cuidado y pues ahí sí la dejo ir. O ahí sí los dejo ir. O ahí sí me voy personalmente, ¿verdad? Porque hay a veces que hay lugares donde no queremos pasar. Imagínense que viene alguien entrando y dice, me voy a llevar a un niño, voy a la tienda. A veces estando nosotros ahí presentes, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha pasado que estando la mamá ahí presente se le quitan al niño? Y lo más triste es que ni cuenta se da. Ni cuenta, cuando se da cuenta ya voltea para todos lados y no hay nada. Conocer a Dios, hermanos, no es instantáneo así, ¿verdad? No es, mira, que te presento a Dios, Dios te presento a mi hermana Flor, ¿verdad? No es así. O como nos presentamos la gente, ¿verdad? Sino es un estilo, hermanos, de vida sincero, de verdad y de rectitud. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, Filipenses 3, versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña que él hace a un lado su doctorado de medicina, de ingeniería, de arquitectura. Dice que todo eso de teología, porque era un teólogo, ¿verdad? Era un teólogo enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Sí sabe quién es Gamaliel? Era un maestro, hermanos, de los judíos, respetado. Era un maestro, hermanos, confiable, en el cual iba a enseñar a las personas la verdad. Este varón, hermanos, fue enseñado de esa manera que todo ese conocimiento lo hizo a un lado para conocer a Cristo. Aun cuando tenía conocimiento de la palabra, hermanos, lo hizo todo a un lado para conocer a Cristo, y Cristo se le reveló aún en medio de la palabra de Dios, aún en medio de la ley. Porque en ocasiones Pablo, hermanos, enseñaba en las sinagogas a los judíos cómo Jesús tenía que venir y padecer por nosotros y resucitar al tercer día. Pero cómo se los presentaba, hermanos, por el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en los tiempos del apóstol Pablo no estaba la Biblia en el Nuevo y en el Antiguo y Nuevo Testamento. Solo estaba la ley de Dios y los profetas. Ellos predicaban el Evangelio, hermanos, a través de las escrituras antiguas. ¿Sí? El Nuevo Testamento que vemos, hermanos, de los Evangelios y las cartas, fueron después de que ellos escribieron por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y fueron canonizados, hermanos, para que usted y yo tuviéramos aquí presentes el testimonio de Dios en la vida de las personas.
consejos de Dios directo hacia la persona de Pablo, hacia las personas de los apóstoles en aquel tiempo, para llevárselas a las personas que fueran leídas, hermanos, para que fueran advertidas, fueran instruidas, enseñadas, para que cuando el enemigo viniera, hermanos, estuvieran firmes en el Evangelio. Conocer a Dios, hermanos, ¿qué significa? Conocer a Dios, hermanos, se trata de una relación personal, ¿sí? Que inicia desde el Padre, ¿sí? Que nos ama. Y luego se revela en el Hijo Jesucristo. Y luego es dado a conocer por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juan capítulo 17:3 dice: y esta es la vida, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Qué significa conocer a Dios? Es conocerlo, buscar. ¿Usted ha leído Lucas, hermanos? ¿Y no ha encontrado una relación a los escritos de Pablo? Hay como una relación ahí, ¿verdad? Pues Lucas, hermanos, dice la Escritura que él escribió el Evangelio de Lucas, pero fue instruido por el apóstol Pablo. Él fue discípulo, hermanos, del apóstol Pablo. Y él escribió el Evangelio de Lucas, hermanos, y fue canonizado por parte de Dios. Él no estuvo presente cuando Jesús estaba aquí. A lo mejor sí estaba, pero él no estaba en ese lugar, porque él es griego, ¿sí? Entonces, Lucas, hermanos, era un discípulo de Pablo y llegó a escribir el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Pero ¿cómo lo llegó a escribir? Recopilando información, investigando, conociendo. Por eso dice Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Lucas dedicó su vida, hermanos, para conocer a Dios antes de escribir el Evangelio y antes de escribir el libro de los Hechos. Él no lo escribió nomás porque sí. Él investigó y fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir el Evangelio y el libro de los Hechos. Caminar con Dios, hermanos, significa estar de acuerdo con Él. ¿Cuánto estamos de acuerdo con Él, hermanos? Hay cosas en la vida, hermanos, que creemos estar de acuerdo con Dios y no lo estamos. Porque a veces nuestra forma de vivir lo demuestra todo lo contrario. Hay personas o hay iglesias, congregaciones enteras, hermanos, que están erróneas delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo a la sana doctrina. No están de acuerdo a lo que la Biblia dice. La Biblia dice: no hagas esto porque va a pasar esto, y las personas lo hacen. Que a cabo Dios te perdona. Que a cabo Dios es misericordioso y te perdona. Dios es amor. Y sí, Dios es amor y Dios es misericordioso, pero también es juez. Y también Él reprende, también Él castiga. ¿Y sabía usted que también Dios se enoja? También se enoja Dios. ¿O a poco nosotros no nos enojamos cuando un hijo no quiere hacer caso? Entonces, caminar con Dios es estar de acuerdo con Él. Y estar de acuerdo, hermanos, implica todo lo que dice la palabra de Dios. No, pero es que tú lo entiendes así, ese es tu concepto. No, es mi concepto. Olvidémoslo, hermanos, nuestros conceptos ya no son válidos. Aquí el único concepto que es válido es el concepto de Dios, su palabra. Si yo digo mi concepto, hermanos, estoy haciendo a un lado lo que la palabra de Dios dice.
porque estoy diciendo, bueno, ya he leído aquí, acá y allá, y con la experiencia de la vida yo pienso que es esto y esto y esto. Y no es así. Muchos de los cantantes cristianos, hermanos, empiezan bien, empiezan en adoración a Dios, exaltan el nombre del Señor y ahorita ya están desviados. Según ellos cantándole a Dios y le cantan al mundo. Ya sus canciones ya van dedicadas al mundo. Hay un niño que empezó, pues desde niño, ya ahorita ya es joven, es brasileño. A mí me gustaba mucho cómo él cantaba, hermanos, cómo Dios le dio esa voz tan especial y cómo él alzaba la voz y exaltaba el nombre del Señor. Y ahorita, hermanos, tristemente ya es homosexual. Que porque ya se dio cuenta de que estaba viviendo erróneamente. ¿Por qué? Porque decidió no estar de acuerdo a lo que dice la sana doctrina. Él le hizo caso a los pensamientos, a los dardos que el enemigo manda a nuestros pensamientos. Le hizo caso a todo ello. Le hizo caso al mundo. Le hizo caso a las atracciones que tenía y dejó la luz y se fue a las tinieblas. Y es un joven, hermanos. No sé si ya hasta se convirtió en mujer, ¿verdad? Y hoy en día hay muchas personas así, hermanos, que creemos que son verdaderos y no. Es estar de acuerdo con él. ¿Y qué es un acuerdo, hermanos? Es una decisión sobre algo tomado en común por varias personas. Un acuerdo, hermanos, es decir, ok, yo acepto tu palabra, Señor, tal y como está escrita. Ni le voy a agregar, ni le voy a quitar. Ni siquiera la voy a entender conforme a lo que yo sé. Si tú dices no, es no. Si tú dices sí, es sí. Es un acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que estar? ¿Qué significa caminar con Dios? Significa estar de acuerdo con el Señor. En Amós, hermanos, capítulo 3, versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Aquí habla, hermanos, sobre, a veces vemos a dos personas juntas. ¿Y cómo los vemos? Normales, ¿verdad? Pero esas personas están juntas porque están de acuerdo. Por eso están juntas. Cuando no están de acuerdo, ¿qué pasa? Hay pelea y se distancian. Nosotros, hermanos, aquí, en el nombre del Señor, estamos de acuerdo y estamos aquí juntos. Porque estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vinimos al templo para adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero aquí hace la pregunta a Dios y dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? O sea que es imposible que dos personas estén juntas si no están de acuerdo. Y es imposible caminar con Dios si yo no estoy de acuerdo con el Señor. Es difícil, hermanos. Si deseamos caminar con Dios, hermanos, entonces tenemos que estar de acuerdo con Él. Debemos estar dispuestos a donde Él desea que vayamos, y eso se llama voluntad. Hacer la voluntad de Dios. Ahora, en este punto, hermanos, mucha gente se desanima, ¿sí? Porque dicen que caminar con Dios es difícil. Y no es difícil. Es difícil cuando queremos hacer nuestra voluntad. Nuestro pensamiento, o sea, que, bueno, pues servir a Dios no quiere decir que yo vaya y sirva a Dios allá. Es servir a Dios donde Él quiere que le sirvamos. Caminar con Dios implica estar de acuerdo con Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. A ver si alcanzo a terminar, mis hermanos. Ya me quedan 3 minutos. Y apenas voy en el primero. No, voy en el segundo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este versículo, hermanos, anuncia de que los apóstoles comunicaban todo, ¿sí?, lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen, y la gente lo recibía, estaba de acuerdo con él. Por eso había una comunión con la iglesia. Por eso el apóstol Juan le dice, por eso tenemos comunión unos con otros, porque hemos llegado a un acuerdo con el Señor. Estamos a favor de lo que Él dice en su palabra. Ni le agrego ni le quito. Los que tenemos esa unión, hermano, los que tienen esa unión con Cristo, lo manifestamos en el Espíritu, ¿sí?, en palabras y en obras. En obras, en palabras y en el Espíritu. Caminar con Dios significa también estar en comunión con Él. Primero vimos que es conocerlo a Él y estar de acuerdo con Él, y ahora estar en comunión con Él. Comunión, hermanos, significa que es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con respecto al tema que están haciendo, ¿sí?, o que están hablando. Entonces, caminar con Dios es estar en comunión con Dios, es estar platicando con Dios, estar intercambiando palabras. ¿Y cómo hacemos eso, hermanos? Es a través de la oración. Si nosotros no buscamos a Dios en oración, pues difícilmente va a ser caminar con Dios. Y no estoy hablando de que estemos tirados y postrados todo el día, ¿verdad? Orar con Dios, hermano, es estar platicando con Dios en nuestro interior, en nuestro espíritu. Cada decisión que tomemos o cada cosa que vayamos a hacer, ponerlo en las manos del Señor. E incluso hasta la comida. ¿Cuántos antes de hacer la comida oran a Dios o platican con Dios? A veces lo vemos muy superficial, ¿verdad?, muy natural. Pues me voy a poner a hacer de comer y ya me pongo a hacer de comer. ¿Cuántos han hecho gorditas, hermano, de harina? Cuando yo estoy haciendo ahí gorditas, masando la masa, hermanos, no me estoy piense y piense y cómo hacer las cosas de acuerdo a Dios, platicando con Dios. No sé cómo lo haga usted, o cuántos han lavado los trastes. Ahí lavando los trastes, hermanos. Y cuando usted piensa en eso, hermanos, ya cuando quiera, ya terminó todo, ¿verdad? ¿Cómo ya terminé? Pues me falta más platicar con Dios. Y ya terminé. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Pero cuando no lo hacemos, hermanos, aunque sean poquitos trastes, se le hace la eternidad. La eternidad. Y nada más son 3 platitos, 2 vasos y 3 cucharas, ¿verdad? Digo porque a mí me ha pasado, sí me ha pasado, hermano. A veces son nada más 3 platitos, 4 porque somos 4. Y estoy ahí, piénsele y piénsele. Y a veces hasta dura hasta la hora de la comida o hasta la hora de la cena. Pero cuando lo hacemos platicando con Dios, hermanos, todo. ¿O cuántos han recogido el patio? A ver, jóvenes, cuando sus padres los ponen a recoger el patio. Ahora dicen, pues yo ni patio tengo, ¿verdad? O cuando los ponen a alzar, ¿verdad? Ponte a barrer y a trapear, se le hace la eternidad. Ay, apenas llevo un cuarto. Estar en comunión con Dios en cada momento. Porque estar en comunión con Dios, hermanos, es cuando nosotros empezamos a sentir que Dios es nuestro amigo. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros no tenemos comunión con Dios, difícilmente vamos a decir que Dios que es nuestro amigo. Sí decimos, ¿verdad? Dios es el mejor amigo que podemos tener y todo eso, pero cuando tenemos que pedirle algo como amigo, hermanos, se nos hace tan difícil porque no hay una comunión. A veces le decimos a nuestros jóvenes, a ver, ¿quién ora? Y todos saben. A todos nos ha pasado, porque yo también fui joven.
Y eso cuando nos decían, a ver, un joven que pase a orar para despedir la congregación. Y todos nos escondíamos, ¿verdad? Y a veces nada más iban los valientes, no los valientes, sino aquellos que tenían una comunión con Dios. Porque el orar, hermanos, es comunión con Dios. A veces le decimos, oren por los alimentos. Ahí están batallando por orar por los alimentos. ¿Por qué? Porque no hay una comunión, no hay un acercamiento a Dios. ¿Qué es estar en comunión con Dios, hermanos? El término viene del latín, hermanos, cominio, que indica participar en lo común. O sea, ser parte de lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está obrando. Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuántos se sienten parte de esta obra? De esta obra que el Señor está levantando. Y todos podemos decir, amén, amén. Pero ¿cuántos realmente estamos en la obra de Dios? Y no estoy diciendo que si no viene a recoger una piedra o a quitar zacate, no, hermanos, estar en la obra del Señor es estar, hermanos, ahí en lo que el Señor está indicando cada vez que nos reunimos en este lugar. Lo demás es complementario, ¿verdad? Lo demás es de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras posibilidades. Sí, porque hay unos que pueden, hay otros que no pueden, y así no la llevamos, ¿verdad? Así es levantado el templo del Señor. Cuando vinieron a poner las bardas, hermano, yo no pude estar presente. La barda que está ahí adelante, enfrente. Tuvieron que venir otras personas. Pero eso no significa que no estamos dentro de la obra del Señor. Ahora, ¿cómo debe ser la comunión entre Dios y el hombre? Según en lo que investigué, dice esto, hermanos. Dice, Dios se relaciona como un amigo íntimo con cada persona humana. Él, a través de las Sagradas Escrituras, comunica su vida. Así hace participar de su naturaleza divina a todo ser humano que se acerque a Él. De este modo nace la amistad entre Dios y el hombre. Caminar con Dios es tener una comunión con Él. No solamente es conocerlo, no solamente es entenderlo, no solamente es que nosotros nos acerquemos a Él, sino quiere que nosotros confiemos en Él. Caminar con Dios significa confiar en Él. ¿Y qué es confiar, hermanos? Ahí en su interior contéstese usted mismo. Confiar, ¿qué es confiar? Confiar, según el diccionario secular, dice demostrar confianza hacia una persona o una cosa. Es confiar. Confiar en Dios, tener una certeza, creencia, seguridad o fe en algo, sobre todo en Dios y en Jesucristo. Es poner nuestra esperanza, hermanos, en Él, confiar en Él. Dice la Escritura en Jeremías 17, 7 al 8, dice, Jeremías 17, lo voy a esperar para que lo lea conmigo. Jeremías 17, 7. Dice la Escritura, bendito el varón que confía en Jehová. Y luego después dice, y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza. Y son dos palabras que aparentemente es lo mismo. Una cosa es, pues confío en Dios, pero no pongo mi esperanza en Él, mi confianza en Él. Porque muchos creen y confían, ¿verdad?, de que Dios existe, de que Dios obra, pero no ponen su confianza en Él. ¿Y qué es poner nuestra confianza en Él? Depender totalmente de Él, de que Él suplirá nuestras necesidades. Él se suplirá.
Cuando decíamos, uy, de aquí que traigamos las láminas, ¿verdad? Dios se suple, hermanos, porque es la obra de Dios, no es nuestra obra, no son las manos del hombre, sino de Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermanos, no solamente confíen en Él, ponga su confianza en Él y Él hará. Hay a veces que vienen en nuestras vidas cosas difíciles, situaciones o circunstancias, hermanos, que no vemos la salida, pero Dios está ahí. Y cuando menos esperemos, Dios suplirá nuestra necesidad. Caminar con Dios, hermanos, significa agradarle a Él. ¿Cuántos agradan a Dios? Ahora, ¿qué significa agradarle? Según el diccionario dice que provoca agrado, complacencia, placer o gusto, ¿sí? O grato, gusto o placentero. Usted no sé si usted recuerda cuando Jesús fue bautizado y cuando el Espíritu descendía sobre Jesús y la voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Jesús, hermanos, le agradaba a Dios. ¿Cómo le agradaba a Dios? Haciendo su voluntad. Él vino a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Si yo no vine a hacer mi voluntad, sino que vine a hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Yo vine aquí a servirles, no vine aquí a ser servido como hoy en día. Hermanos, los tiempos son difíciles. Los tiempos ya son más acortados. Cristo viene. Y es tiempo de que nosotros empecemos ya a caminar con el Señor. Quizá estas son 5 cosas muy sencillas, ¿verdad? Pero a lo mejor hay muchas cosas más que significa lo que es caminar con el Señor. Pero si empezamos con lo más básico, empezamos a buscar y más a Dios. Y empezamos a agradarle como en nuestra forma de vivir. Enoc, hermanos, todos los días del año, por 365 días del año, dice la Escritura, que él confió en Dios y Dios se agradó de él. Tanto, hermanos, que mejor prefirió llevárselo que no gustara una muerte. ¿Cómo eso es posible? O sea, no da mucha lo que hizo Enoc, en la tierra no dice nada. No dice que hizo milagros, no dice que anduvo sobre el mar, no dice que descendió del fuego del cielo. Nada de eso dice. Simplemente dice que caminó con Dios y a Dios le agradó y se lo llevó. Otro personaje que se llevó fue Elías. Sí conocemos la historia de Elías. Dice la Biblia en 2 de Reyes capítulo 2, dice que aconteció que cuando quiso Jehová, cuando él quiso, hermanos, no cuando el hombre quiere, no cuando uno dice, no, pues mañana yo me voy con Dios, no, cuando Dios quiso. Dice, cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Cuando él quiso. Elías, hermanos, ya había pasado por un procedimiento, ¿sí? Ya había sido caer fuego del cielo. Oró para que no lloviera, después oró para que lloviera. Retó a los profetas de Baal, ¿verdad? Los humilló delante de la presencia del Señor, delante de la gente que estaba ahí reunida, mis hermanos. Los humilló, ¿por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba caminando con Dios. Él le agradaba a Dios porque él hacía conforme Dios le iba diciendo. Él puso su confianza en Dios, porque ¿quién de nosotros podemos decir, pues voy a ir a retar a aquellos que adoran a las imágenes? Y voy a hacer descender el fuego del cielo para que consuma ese lugar.
como los discípulos de Jesús, ¿verdad? Cuando no los dejaron entrar en una ciudad, que le dijeron los discípulos: Jesús, ¿qué es? Que hagamos llover que le pidamos a Dios que haga llover fuego del cielo para que los consuma. Y dice: ay, ni saben, ¿verdad? No están dentro de la voluntad de Dios, no conocen los planes de Dios. A veces creemos, hermanos, que Dios se va a mover como se movió en el Antiguo Testamento, y no, Dios se mueve de diferentes formas. Dios se mueve de diferentes formas. ¿Por qué Enoc, hermanos? ¿Por qué Dios se llevó a Enoc con él? Porque Enoc caminó todos los días, los 365 días del año, por 365 años. Caminó Enoc con Dios. Y eso le agradó a Dios. A lo mejor no seremos arrebatados como Enoc, Elías, pero seremos levantados, hermanos, dice la Escritura. Dice que nosotros los que hemos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ¿quién? Con aquellos que han sido resucitados, que han sido levantados de las tumbas, cuando Cristo venga por su pueblo. Seremos levantados, seremos transformados en un cuerpo incorruptible. Unos van a tener esa bendición, ¿verdad?, de ser transformados. Otros a lo mejor no alcanzan, pero dicen que serán levantados. Dice el Señor: primeramente los que descansaron, los que durmieron en el Señor, y después nosotros, los que vivimos, los que aún quedamos aquí. Y a veces decimos: no, pues hasta que descanse ya. No, todos los días debemos de buscar a Dios, porque no sabemos el día ni la hora, porque ni los ángeles del cielo ni aún el Hijo conoce el tiempo, sino solo nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Quisiéramos ir al cielo, hermanos, a morar con Dios. Entonces tenemos que empezar a caminar con Dios, conocerlo personalmente, estar de acuerdo con Él, estar, hermanos, en comunión con Él, confiar en Él y finalmente agradarle a Él. Quizás son 5 cosas muy sencillas, pero no las llevamos a cabo. Y en esta tarde, mis hermanos, les voy a pedir que cierren sus ojitos y empiecen a meditar en el Señor. Quizás, hermanos, nosotros creemos que estamos caminando con Dios, pero a veces los afanes de la vida, nuestros compromisos con el mundo, aún con nuestras familias, nos hacen reflejar que no estamos. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Y a veces estar en la comunión con Dios, hermanos, se nos torna tan difícil que nos descuidamos y pasa el tiempo. Pasa un día y no buscamos a Dios. Pasan 2 días y no buscamos a Dios. Pasan 3 días, 4 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año pasa y no buscamos a Dios. Venimos a la iglesia, escuchamos predicaciones, escuchamos alabanzas, pero no buscamos a Dios como Él es digno de ser buscado. Nos preguntamos: ¿por qué nos pasa esto? ¿Y por qué Dios a mí no me habla?
¿Por qué Dios no se manifiesta de una manera especial conmigo como lo hace con tal fulano o con tal fulana? ¿Por qué Dios no se mueve de esa manera como se mueve con mi hermano y no se mueve conmigo? Porque a veces nosotros estamos enfocados, hermanos, en otras cosas, menos estar caminando con Dios. Y caminar con Dios, mis hermanos, es mejor dejar que Dios tome nuestra mano y no nosotros la mano de Dios. Porque nosotros fácilmente nos soltaremos de Él, pero si dejamos que Dios tome nuestras manos, difícilmente seremos soltados. Pero cuando nosotros decidimos que Él tome nuestra mano, mis hermanos, es porque estamos totalmente dispuestos a caminar una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vida que le agrade al Señor, una vida que glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dejarnos llevar por los afanes, no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, sino dejar que sea el Espíritu Santo nuestro guía, que sea el Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones, que nos redarguye, hermanos, a arrepentirnos nuestras maldades por nuestros pecados y dejar que el Espíritu Santo transforme, cambie nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a ese varón perfecto que habla las Escrituras, conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Muchas de las veces decimos, no, es que es muy difícil ser como Jesús, es muy difícil ser como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, él luchó, se esforzó por agradar a Dios, y llegó un día en que él dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros debemos ser imitadores de la vida de Cristo. ¿Cómo vamos a ser imitadores? Conociendo quién es Jesús, cómo caminó aquí en la tierra, cómo se movió, cómo respondió ante en cualquier situación que se encontraba, ante una enfermedad, ante un endemoniado, ante un adversario, hasta a un propio enemigo Satanás se enfrentó, y él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Él fue glorificado, hermanos, porque Dios se glorificó en Él. Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo en quien le puedo encargar algo y Él lo va a hacer. Este es mi Hijo al que le pido que haga esto y lo va a hacer. Este es mi Hijo a quien le voy a encargar que hable mi palabra y lo va a hacer. Así como el Señor quiere quiere moverse en cada uno de nosotros y decir, en la iglesia Cristo la roca eterna, yo voy a derramar mi espíritu y voy a derramar en cada uno de ellos y les voy a decir lo que tienen que hacer, y yo sé que lo van a hacer porque ellos caminan conmigo, porque son agradables su vida hacia mí. Pero el Señor quiere que caminemos con Él. El Señor quiere que nosotros, hermanos, pongamos toda nuestra confianza en Él, porque es difícil poner nuestra confianza en alguien, y tristemente es difícil creer que, hermanos, que nuestra confianza no esté en Dios, si Él es el que provee todas las cosas, si Él es el que nos sustenta, Él es el que nos anima, nos alienta, hermanos. Porque es difícil poner toda nuestra confianza en Él, si Él es el todo para nosotros. Él es el que mueve las montañas, Él es el que mueve la economía del mundo, Él es el que mueve los trabajos. ¿Por qué no poner nuestra confianza en Él? ¿Por qué no decir, Señor, en tus manos estoy, hágase tu voluntad y no la mía, como lo dijo Jesús? Jesús en una ocasión se sentía abatido, se sentía, hermanos, se daba a conocer que no quería ir a la cruz, pero la Biblia dice, Señor, Padre mío, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase todo esto, si es posible, sin que yo me sea sacrificado, pero si es necesario, hágase tu voluntad y no la mía. Y el Señor quiere en nosotros levantarnos de esa manera, así como Jesús, así como nosotros llegar en un día como el apóstol Pablo y decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Bendito sea el nombre
del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias porque eres bueno y grande en misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en nosotros. Y estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, pidiéndote tu misericordia.